Mírame un momento y haz algo incómodo. Gira tus manos y observarlas con atención ahora mismo. Sé sincero contigo mismo. ¿Qué ves? Puede que hayas comprado todo tipo de cremas antiarrugas carísimas. Cuidas con esmero la piel de tu rostro y de tu cuello, pero tus manos no saben mentir. Esas manchas oscuras, las arrugas y la piel cada vez más fina están revelando en silencio tu verdadera edad al mundo. ¿Alguna vez has escondido las manos en los bolsillos al sentarte a cenar? ¿O has dejado de usar anillos porque atraen miradas incómodas? Te dicen que son manchas de la edad, que no se pueden cambiar, que la única solución es un láser doloroso y que cuesta cientos de euros, pero la verdad es otra. Existe un oro líquido barato que nuestras abuelas usaban desde hace décadas, y si lo tienes en casa, estás sosteniendo una oportunidad de devolverle juventud a tus manos. En los próximos minutos te mostraré cómo usarlo de la forma correcta, antes de que esas manchas se oscurezcan y se vuelvan cada vez más difíciles de borrar. Y antes de hablar de ese aceite, necesitas comprender algo esencial. Esas manchas marrones que aparecen en el dorso de las manos no son simples manchas de la edad. Ese nombre suena inofensivo, pero oculta la verdad. Su nombre real es lipofusina, residuos celulares oxidados que el cuerpo ya no logra eliminar con la misma eficacia que antes. Imagina pequeñas partículas de desecho acumulándose año tras año, oscureciendo, fijándose cada vez más profundo bajo la piel. No es suciedad externa, es la memoria biológica del tiempo, y la mayoría de las cremas solo rozan la superficie, hidratan, pero no llegan donde realmente está el problema. Ahora viene lo interesante. Existe un aceite espeso, casi dorado, usado desde la antigüedad. Un aceite tan valorado que incluso se dice que Cleopatra lo utilizaba en sus rituales de belleza hace miles de años en el antiguo Egipto. No es moderno, no es caro, es aceite de ricino. Y lo que lo hace especial no es el mito, sino su composición única, rica en ácido ricinoleico. Pero eso te lo explico en un momento. A diferencia de muchas cremas ligeras que apenas humedecen la superficie, el aceite de ricino contiene un componente casi único en el mundo vegetal, el ácido ricinoleico, que representa cerca del 85-90% de su composición. Esta molécula tiene afinidad por los lípidos de la piel, lo que le permite integrarse con mayor facilidad en la capa córnea, esa barrera externa que normalmente limita la penetración de muchas sustancias. Ahora bien, seamos rigurosos, no atraviesa mágicamente hasta la dermis profunda. Lo que sí puede hacer, según la literatura dermatológica sobre ácidos grasos y función barrera, es mejorar la permeabilidad superficial, ablandar la capa endurecida y crear un entorno más favorable para la renovación cutánea. Y en piel madura, eso es clave, porque el verdadero obstáculo en las manos después de los 60 no es solo la mancha, es la hiperkeratosis. La renovación celular se vuelve más lenta, las células muertas se acumulan y forman una capa más gruesa, seca y resistente. Es como intentar nutrir una planta a través de una capa de barniz. Si aplicas el aceite directamente sobre esa superficie compactada, se quedará arriba, dará brillo, suavidad momentánea, pero no actuará de forma efectiva. Por eso primero hay que abrir la puerta, no con agresión, sino con estrategia. Aquí entra en juego una fruta ácida muy común en cualquier cocina, el limón. Su contenido natural de ácido cítrico ayuda a aflojar las uniones entre células muertas y a suavizar esa capa endurecida cuando se usa de forma controlada. Este es el paso que casi todos omiten. Aplican el aceite sobre una piel que aún no está preparada para recibirlo. Si queremos que el ácido ricinoleico apoye realmente la mejora del aspecto de la pigmentación y la textura, primero debemos reducir esa muralla invisible. Sin esa preparación previa, cualquier tratamiento será superficial. Y ahora sí, hablemos de la proporción correcta y de cómo hacerlo sin irritar tu piel. Y la herramienta para preparar la piel no es un polvo agresivo, sino una fruta ácida y natural que probablemente ya tienes en tu cocina, el limón.
Su jugo contiene ácido cítrico, un alfa-hidroxiácido suave que ayuda a aflojar las uniones entre células muertas del estrato córneo. No abre los poros, porque los poros no se abren ni se cierran como puertas, pero sí favorece una exfoliación química ligera cuando se usa con prudencia. Cuando combinas unas gotas de limón fresco con el aceite de ricino, no estás creando una lija casera, sino una preparación estratégica. El ácido cítrico ayuda a suavizar la capa endurecida y el aceite, rico en ácido ricinoleico, actúa después como emoliente profundo. La forma de uso es clave. Lava bien tus manos y sácalas sin frotar, dejando la piel ligeramente húmeda. Mezcla una cucharada de aceite de ricino con unas gotas de jugo de limón recién exprimido. Aplica en el dorso de las manos y masajea suavemente con movimientos circulares durante 3 minutos, sin raspar, sin presionar, solo constancia. Una ligera sensación de calor es normal, pero si arde intensamente, debes retirar. Advertencia importante: esta preparación con limón solo debe usarse por la noche y nunca antes de exponerte al sol, ya que los cítricos pueden aumentar la fotosensibilidad. Y no más de 2 veces por semana. El exceso puede irritar y alterar el manto ácido natural de la piel. Ahora viene el detalle que casi nadie te dice. Si te vas a dormir con las manos impregnadas de aceite y las dejas sobre la cama, tus sábanas harán lo que mejor saben hacer: absorber. La tela actuará como una esponja y gran parte del aceite terminará en el algodón del colchón, no en tu piel. Te despertarás con las manos secas y las sábanas manchadas. Por eso necesitas un paso mecánico imprescindible: guantes de algodón, del color que tengas, blanco, beige o cualquier otro. No uses látex ni plástico porque hacen sudar en exceso y no permiten que la piel respire. El algodón mantiene el calor corporal, reduce la evaporación y ayuda a que el aceite permanezca en contacto continuo con la piel durante la noche. Ese microambiente cálido y oclusivo mejora la absorción progresiva del aceite mientras duermes. No es magia, es física básica aplicada con inteligencia. Y ahí, dentro de esos guantes durante 8 horas, es donde realmente comienza el trabajo silencioso. El guante atrapa el calor natural que emite tu cuerpo. Este aumento de temperatura dilata los poros de tus manos al máximo. Al no tener a dónde evaporarse ni dónde limpiarse, el aceite de ricino se ve obligado a penetrar verticalmente, bajando hasta la dermis profunda donde reside la lipofuscina. El bicarbonato de sodio, al estar mezclado con el aceite, actúa como apoyo exfoliante suave, ayudando a desprender las capas pigmentadas mientras el aceite transporta sus propiedades regeneradoras hacia el interior. Estás obligando a tu piel a marinar en el tratamiento intensivo durante toda la noche. Al despertar y quitarte los guantes, te asustarás, pero en el buen sentido. Verás que tus manos están increíblemente suaves, más rellenas y que la piel parece haber recuperado un grosor más firme. Eso es nutrición profunda real, no la capa superficial que dejan las cremas. Quiero saber cuántos de vosotros estáis realmente comprometidos con este proceso. Ve a la sección de comentarios ahora mismo y escribe: tengo los guantes si ya los tienes listos, o compraré los guantes si vas a buscarlos mañana. Quiero ver ese compromiso por escrito. No seas un espectador pasivo, sé el protagonista de tu cambio. Sin embargo, aunque la oclusión es fantástica para la textura de la piel, tengo que ser brutalmente honesto contigo. Si tus manchas son muy oscuras o llevan ahí más de 10 años, el aceite de ricino por sí solo puede tardar meses en atenuarlas. El proceso es lento y sé que a nuestra edad la paciencia es un lujo que no queremos gastar. ¿Quieres acelerar el proceso? ¿Quieres convertir este tratamiento en un impulso despigmentante más potente? Existe un catalizador, un ingrediente alcalino que, si se añade a esta mezcla, multiplica la capacidad de renovación superficial, pero debes usarlo con extrema precaución o irritar tu piel. Punto 4. El cóctel potenciador. Aceleradores y riesgos reales. La paciencia es una virtud,
Pero seamos honestos, a nuestra edad el tiempo es oro y queremos ver resultados ayer, no el año que viene. Si tus manchas son tenues, el aceite de ricino y los guantes bastarán. Pero si tus manos parecen un mapa antiguo, lleno de islas oscuras y profundas, el aceite de ricino necesita un copiloto, necesita el bicarbonato de sodio como catalizador exfoliante para ayudar a romper la acumulación superficial del pigmento. Aquí entra en juego la combinación que transforma este remedio de bueno a intensivo: aceite de ricino y bicarbonato de sodio. El aceite de ricino sigue siendo el protagonista absoluto. Su ácido ricinoleico nutre, repara y penetra en profundidad. El bicarbonato en pequeña cantidad actúa como microexfoliante alcalino que ayuda a debilitar la unión de las células pigmentadas adheridas a la superficie. La mezcla turbo. A tu dosis nocturna de aceite de ricino añade media cucharadita de bicarbonato de sodio. Mezcla hasta formar una pasta homogénea. Aplica una capa fina sobre las manchas y coloca los guantes de algodón. El aceite funciona como vehículo que arrastra el bicarbonato hacia la capa superficial mientras mantiene la piel protegida durante la oclusión. Este consejo puede ser un arma de doble filo. ¿Conoces a alguien que use remedios caseros sin saber lo que hace? Haz clic en compartir y envíalo al grupo de la familia. Pero escúchame bien, porque esto es crucial para tu piel. El bicarbonato es alcalino. Si lo usas en exceso o lo dejas demasiadas horas sin aceite suficiente, puedes alterar la barrera cutánea. No lo apliques sobre la piel irritada o con heridas. Este cóctel intensivo es exclusivamente nocturno y no debe usarse más de 2 veces por semana. Si no eres disciplinado, no lo uses. Tengo una fórmula que estoy segura de que te va a encantar, porque combina el aceite de ricino con un ingrediente que muchas tenemos en casa y que es especialmente valioso cuando hablamos de piel sensible y deshidratada. Hablamos del gel de aloe vera, un activo natural, calmante y profundamente hidratante, muchas veces subestimado, cuando el objetivo es aliviar la tirantez, reducir rojeces y mejorar el aspecto frágil y apagado de las manos maduras. Cuando el aceite de ricino se utiliza solo, aporta nutrición gracias a su contenido en ácido ricinoleico, ayudando a suavizar y mejorar la elasticidad. Pero en pieles sensibles puede sentirse demasiado denso si no se equilibra correctamente. Aquí es donde entra el aloe vera, no como sellador pesado, sino como hidratante ligero y reparador que aporta agua, calma la irritación y refuerza la barrera cutánea sin obstruir. El secreto no está en mezclar grandes cantidades, sino en el método. Primero se aplica una capa fina de gel de aloe vera sobre la piel limpia y ligeramente húmeda, extendiéndose con suavidad para que penetre y aporte hidratación inmediata. Después se añade una pequeña cantidad de aceite de ricino, masajeando con movimientos lentos para nutrir y sellar esa hidratación sin saturar la piel. Con este sencillo gesto, la deshidratación se reduce al mínimo y con el uso constante las manos amanecen más suaves, calmadas y visiblemente más uniformes. Es una combinación simple pero poderosa, ideal para pieles sensibles que necesitan hidratación profunda, alivio inmediato y un aspecto más saludable, demostrando que no siempre lo más caro es lo más eficaz, sino saber cómo usar correctamente lo que ya tenemos en casa. La cuarta fórmula es, sin duda, una de las más completas cuando hablamos de manos maduras con manchas persistentes, piel fina y pérdida de firmeza. Combina 2 aceites con funciones distintas pero complementarias, el aceite de ricino y el aceite de rosa mosqueta. Aquí el protagonista sigue siendo el aceite de ricino por su densidad, su capacidad de nutrición profunda y su efecto envolvente que ayuda a mantenerlos activos en contacto prolongado con la piel. Su contenido en ácido ricinoleico contribuye a suavizar la textura, mejorar la elasticidad y dar un aspecto más uniforme cuando se usa con constancia. Sin embargo, cuando el objetivo no es solo hidratar, sino también estimular la regeneración y mejorar el tono irregular, el aceite de rosa mosqueta se convierte en el aliado perfecto.
rico en ácidos grasos esenciales y compuestos bioactivos que favorecen la renovación celular. Ayuda a que la piel se vea más flexible, más luminosa y progresivamente más homogénea. No actúa como un despigmentante agresivo, sino como un renovador gradual que trabaja con los ciclos naturales de la piel. La clave no está en la cantidad, sino en la proporción y en el orden de aplicación. Mezcla una cucharadita de aceite de ricino con media cucharadita de aceite de rosa mosqueta hasta obtener una textura ligeramente más fluida que el ricino puro. Primero aplica unas gotas de rosa mosqueta sobre las manos limpias y ligeramente húmedas, masajeando durante al menos 1 minuto para favorecer la absorción. Después añade el aceite de ricino, realizando movimientos lentos y envolventes que activen la circulación y creen una capa protectora. Para potenciar el efecto, coloca guantes de algodón y deja actuar toda la noche. Con una frecuencia de 2 o 3 veces por semana, esta combinación puede mejorar visiblemente la textura, la elasticidad y el tono en un periodo de 4 a 6 semanas. Es fundamental recordar que la rosa mosqueta puede aumentar la sensibilidad al sol, por lo que el uso de protector solar durante el día no es opcional. Este tratamiento es exclusivamente nocturno y requiere disciplina. Cuando se utiliza correctamente, no solo hidrata, sino que ayuda a que las manos recuperen un aspecto más firme, uniforme y cuidado sin recurrir a procedimientos invasivos. Imaginemos que has hecho todo bien. Has exfoliado con cuidado, has aplicado el aceite correctamente, has usado la oclusión nocturna y has sido constante durante semanas. Empiezas a notar cambios. Las manchas parecen más suaves, la piel más flexible, más uniforme. Te sientes satisfecho. Pero algo no termina de funcionar. Los resultados se estancan o peor aún, retroceden. La mayoría de las personas no fracasan por falta de producto, fracasan por errores silenciosos que cometen sin darse cuenta. Y hay 3 fallos muy comunes que pueden arruinar por completo la eficacia del tratamiento. El primer error es tratar la piel por la noche y abandonarla durante el día. Cuando utilizas aceite de ricino, bicarbonato o cualquier agente renovador, estás ayudando a retirar capas de células muertas. Eso deja una piel más nueva y más vulnerable. Si no aplicas protector solar cada mañana, esa piel fresca queda expuesta a radiación UV, incluso en días nublados o mientras conduces. El resultado no es solo daño, es efecto rebote. La piel responde produciendo más melanina y la mancha puede volver más oscura que antes. El segundo error es usar demasiada cantidad pensando que más es mejor. Excederse con el aceite o con el bicarbonato no acelera el proceso, al contrario, puede alterar la barrera cutánea, provocar irritación y desencadenar inflamación. Y cada vez que hay inflamación, hay riesgo de hiperpigmentación. La disciplina en la dosis es lo que marca la diferencia entre regenerar y sensibilizar. El tercer error es la falta de constancia estratégica. Muchas personas aplican el tratamiento 3 noches seguidas, luego lo abandonan una semana, después vuelven a empezar. La piel funciona por ciclos. La regeneración requiere repetición controlada, no impulsos intensos seguidos de abandono. Sin continuidad, el proceso se interrumpe y los resultados nunca se consolidan. No es el producto lo que falla, es el método. Si proteges tu piel durante el día, respetas las cantidades y mantienes una frecuencia constante, el tratamiento tiene espacio para funcionar, pero si cometes estos errores, estarás intentando llenar un cubo con un agujero en el fondo, y así ningún aceite del mundo podrá ayudarte. Si has llegado hasta aquí, no quiero que te quedes en silencio. Este tipo de contenido no es solo para mirar y seguir deslizando, es para actuar. Si realmente te interesa cuidar tus manos, regenerar tu piel y hacerlo de forma consciente, escribe ahora mismo en los comentarios la palabra aceite. Esa palabra es tu compromiso contigo. Es una señal de que no solo consumen información, sino que deciden aplicar lo aprendido.
Quiero leer aceite una y otra vez abajo, porque cuando lo escribes, tu cerebro cambia de espectador a protagonista. Si este contenido te ayudó a entender por qué antes no veías resultados, regálame un like. Ese pequeño gesto permite que más personas descubran cómo usar correctamente estos tratamientos y eviten errores que dañan la piel sin saberlo. Y compártelo con alguien que siempre dice que nada le funciona. A veces no es el producto, es el método. Tu piel no necesita milagros, necesita constancia, estrategia y decisión.